Entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, como les dije antes de iniciar la grabación, lo que vamos a ir viendo son diferentes ejercicios donde vamos a tener movimiento en en dos dimensiones o también esto es parte del movimiento en una dimensión, ¿verdad? Entonces, ahí no va a cambiar mucho. Ok, entonces, si quieren, para empezar, vamos un momento acá. Bueno, y antes de la grabación también les estaba hablando un poco acerca de esto, ¿verdad? De que ya están que también se los puse en ahí en el WhatsApp, que ya están entonces los grupos para trabajar. Ok, para empezar con dos dimensiones o más, vamos a ir un poquito acá. Vamos a ver, bueno. Acá entonces vamos a trabajar ejercicios como el siguiente. Ok, entonces, cuando nosotros trabajamos la parte de proyectiles, vamos a tener ciertas características. Primero, el movimiento ya no va a ser en una sola dimensión, sino ahora vamos a tener posibles movimientos en X y en Y. Si quieren mejor, para esta parte, mejor vamos a lo que sería la pizarra. Ok, entonces, uno lanza un objeto, un proyectil, y el proyectil básicamente lo que va a hacer es que se va a mover desde una cierta posición y va a caer. Si quieren mejor lo ponemos acá para hacerlo de una manera más general. Ok, entonces, tipo de movimiento va a ser una forma de una parábola. Acá tenemos, entonces vamos a decir que el eje horizontal corresponde al eje X, mientras que la altura va a corresponder al eje Y. Y eso va a ser entonces lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ok, permítame un segundo. Ok. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando acá. El movimiento de proyectiles va a tener ciertas cosas o ciertas características importantes. Primero es que ustedes pueden lanzar el proyectil desde la tierra a que caiga a la tierra o pueden lanzar el proyectil, perdón, desde una cierta base. O sea, va a tener una altura inicial. Entonces, por eso aquí vamos a decir que Y0 va a corresponder a la altura inicial. Para facilitar los cálculos, nosotros vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas en X igual a 0, justo en el punto donde se lanza el proyectil. Entonces, para cuestiones de simplicidad, vamos a decir que X0 es igual a 0. Ahora bien, ¿qué características va a tener el proyectil? Primero, en cualquier punto de la parábola de X contra Y que nos muestra el gráfico, si yo saco una pendiente en cualquier punto,
Entonces voy a encontrar una velocidad, que esa velocidad va a ser un vector. Como vector, entonces yo lo puedo dar de dos maneras, como una velocidad en X, esto en el eje Y, más una velocidad en Y, esto en el eje J. ¿Ok? Bien, siguen, compañeros, compañeras. Otra Sí, profe. forma, ok, excelente. Otra forma se puede dar como la norma del vector y el ángulo, o sea, en coordenadas polares, y el ángulo con que este va. O sea, sería este de acá o este de acá. Como les había dicho en la clase anterior, la velocidad entonces es la que me va a indicar la dirección que lleva el objeto. ¿Ok? Entonces, por eso, entre más inclinado esté, vamos a ver que entonces la velocidad en X va a tener un cierto valor y la velocidad en Y, si está muy inclinado, o sea, si yo lo lanzo muy hacia arriba, la velocidad en Y va a tener un valor más grande que el de X. Entonces, el objeto se va a ir con esa inclinación. Ahora, en la primera parte del lanzamiento del proyectil, vean ustedes que la flecha me está indicando siempre hacia la derecha y hacia arriba. En el punto más alto, si yo saco la pendiente, la flecha va solo en el eje X. Eso significa entonces que la velocidad en X va a ir disminuyendo conforme va subiendo. Y acá, en la segunda mitad, esa velocidad en Y va a ser negativa, porque la flecha está apuntando hacia el eje Y negativo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Es que se me trabó un poco. Ok, que acá la flecha está indicando hacia abajo y hacia la derecha. Eso implica entonces que la componente en Y de la velocidad para después de la mitad, la componente en Y vale 0. En el punto más alto, la componente en Y de la velocidad, aquí, perdón, la componente en Y de la velocidad en este segundo tramo es negativa y en el punto más alto, la componente de la velocidad en Y es 0. Sí, Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. ok. Entonces, esa es un poco la forma en que nosotros vamos a manejar esto. Ahora, las ecuaciones que nosotros habíamos usado, x igual x0 más velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sería la aceleración que yo tengo en el eje X. Y la expresión y igual y0 más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración de y. Si ustedes ven estas dos ecuaciones, ¿cómo son? ¿Qué diferencia ven ustedes en esas dos ecuaciones? Prácticamente iguales, solo cambiaría la componente. Exacto. Entonces, todas las ecuaciones que hemos estado utilizando,
todas esas van a seguir siendo totalmente válidas. Las de la velocidad, las de la posición, las de la velocidad, etc. Esas tres ecuaciones que hemos utilizado siguen siendo totalmente válidas en movimiento de proyectiles. Nada más que ahora vamos a tener entonces una cuestión. Cuando ustedes lanzan un proyectil, en el eje X hay algo que lo haga ir más rápido o que lo haga ir más lento. ¿Mm? Que le cambie la velocidad al eje X. Hay algo. El ángulo, O puede ser el aire, profe. Correcto, Carlos. Lo único que le cambia, digamos, esa velocidad al movimiento en el eje X va a ser el viento, ¿verdad? O la resistencia al aire que éste posea. Si el viento lo empuja, va a ir más rápido. Si el viento lo detiene, entonces va a ir cada vez más lento. Entonces, como esa es una variable bastante aleatoria, nosotros vamos a escoger un caso ideal. El caso ideal va a ser el aire no nos va a afectar en el movimiento. Entonces, si el aire no nos afecta en el movimiento, la velocidad cambiaría. no. Entonces vamos a decir que la aceleración es 0. Por lo tanto, esta parte de acá la podemos eliminar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, yo me perdí un toque. No sé si puede repetir la parte de por qué borré esa parte. Ok, el asunto es que como el aire no nos va a generar, digamos, nosotros vamos a despreciar el aire porque el aire se comporta de diferentes maneras dependiendo si está soplando a favor o en contra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y calcular la aceleración que genera el aire va a depender del material y de muchas cosas. Entonces, para simplificar un poco la existencia y simplificar un poco los cálculos, nosotros vamos a decir, ok, el aire entonces no va a tener partida en nuestra situación ideal. ¿Ok? Por lo tanto, entonces vamos a decir que la aceleración es 0. Y si tengo un valor que es 0, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces, me elimino esa parte. ¿Está claro? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Y ahora sí, gracias. Y ahora sí. Ahora, en el eje Y hay algo que cambia la velocidad del eje Y cuando ustedes lanzan un proyectil. La gravedad. La gravedad. Entonces acá, si ustedes quieren, podemos ponerlo así. Y vamos a decir, bueno, esto es menos la gravedad. Donde la gravedad es 9,8. Y la gravedad atrae los cuerpos hacia el centro. Por lo tanto, siempre la gravedad va a ser negativa. Entonces voy a tener una aceleración en el eje Y que va para abajo de menos 9,8. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen aquí o no? Profe, ahí sería menos 4,9, ¿verdad? Cuando yo lo multiplico por el 1/2, sí, sería menos 4,9. Ok, perfecto. Sí, eso era, gracias. Sí, ok. Ahora bien, yo entonces, como cada eje es independiente, yo puedo hacer una gráfica de la posición en X
cómo cambia esa posición en X con respecto al tiempo. Y esta gráfica, ¿qué es lo que nos da? Eso graficado, ¿qué nos daría? De más o menos se va a ver como la velocidad total por el seno del ángulo. Sí. Y esta velocidad en X va a ser la velocidad total en un cierto momento por el coseno del ángulo que lleve el proyectil en ese instante. Ok, dado eso, entonces vean que el proyectil va a estar en esta posición para un tiempo t igual 0. Va a estar en esta otra posición para un tiempo t. Denme un segundito. Ok, va a estar en esa posición por un t igual 1, en esta posición para un t igual 2 y así sucesivamente. Entonces, para un tiempo determinado, va a tener una posición en Y y una posición en X específica. ¿Qué repito, Pilar? No, que no vi el comentario. Ok. Entonces, como tenemos para cada posición, vamos a tener entonces un tiempo determinado. El tiempo en el eje X y en el eje Y va a transcurrir de la misma manera. Por lo tanto, si yo despejo el tiempo aquí, puedo despejar el tiempo y me queda que tiempo es igual. Habíamos dicho que la posición inicial la voy a hacer 0 simplemente para simplificar mis cálculos. Entonces voy a decir que tiempo es igual a la posición final entre la velocidad inicial en X. ¿Me siguen? ¿O no? Repetir, profe. Ok. Habíamos dicho que para simplificar los cálculos, yo el X igual 0 lo voy a poner en el momento o en el punto donde estoy lanzando el proyectil. Entonces, por eso este lo hice 0. Pero si lo quieren ver, también lo podemos utilizar. Podemos decir, bueno, no siempre puede ser 0, entonces lo puedo meter acá y despejo el tiempo. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, este X menos X0, yo le voy a llamar, para que sea más fácil de trabajar, a eso yo le voy a llamar delta X. O sea, el cambio en la posición del eje X. Ahora bien, como los tiempos son iguales para el eje X y el eje Y, entonces, ¿qué les parece si metemos este t en lugar de estos tiempos? ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Profe, vieras que es que se me fue el internet y acabo de entrar, entonces no sé, no sé qué está pasando. Ok, no, les estoy explicando, digamos que en el eje X no hay aceleración, ¿verdad? Y entonces que yo puedo despejar el tiempo del eje X para meterlo en el eje Y. Y de esa forma encontrar la ecuación que va a guiar esta parábola acá. Eso, por ahí es por donde íbamos. Ok, gracias. Entonces me va a quedar que Y
va a ser igual o y menos y0 va a ser igual a ¿qué? La velocidad inicial en y, que es como les podía decir aquí en el triangulito, sería la velocidad inicial que tiene el proyectil por el seno del ángulo. Y eso lo voy a multiplicar entonces por el tiempo. Y el tiempo nos dicen que es el cambio en la posición entre la velocidad inicial en X. O sea, yo lo podría ver como velocidad inicial total por el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, entonces en ese caso no pondríamos Y, sino que lo dejaríamos con X. Correcto, porque esa es la posición en X que tiene el proyectil en cualquier momento. Ok, ok, gracias. Ok, entonces acá va a ser menos 1/2 de G multiplicado por el tiempo al cuadrado. O sea, delta X al cuadrado entre el tiempo es velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces vean que aquí velocidad inicial está en el numerador y en el denominador. Los puedo eliminar. Y eso entonces me quedaría la ecuación de la trayectoria acá. Entonces yo puedo encontrar un valor de y conociendo los valores de x o viceversa. ¿Y cuánto es seno entre coseno? Gente. Entonces va a ser delta x por la tangente del ángulo menos g por delta x al cuadrado. Nada más lo que estoy haciendo es escribiéndola y acomodándola un poco. Entre 2 v sub 0 al cuadrado por coseno cuadrado del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, esta cuadrática que está acá se estaría representando por esta otra ecuación, que esa es la que se conoce como la ecuación de la trayectoria. Importante. ¿Cuánto vale la ¿Está en velocidad? café, profe? ¿Perdón? La que está en café es la de la trayectoria. Sí. Ok. Importante. ¿Cuál es la velocidad en el punto más alto de un proyectil? 0. No. Vea que yo le estoy preguntando por la velocidad, no por la componente en y de la velocidad. En y sí es 0. Pero en x la velocidad permanece constante siempre. Entonces, en el eje y, en el punto más alto, esto es 0. Mientras que en x esa velocidad nunca va a cambiar. O sea, la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial en x para cualquier punto de la trayectoria. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora cambiando un poquito el tema. Un segundito.
cambiando un poquito el tema y utilizando esta ecuación. Algunas veces nos preguntan en algún ejercicio para calcular, por ejemplo, el ángulo. ¿Ok? Si ustedes ven, teniendo delta X, teniendo delta Y y teniendo la velocidad inicial, ¿cómo despejo un ángulo si tengo aquí tangente y por acá tengo coseno? Relaciones trigonométricas, 1 sobre cos al cuadrado secante al cuadrado. Y otra vez se utiliza la pitagórica de secante al cuadrado y es 1 más tan al cuadrado. Ahora sí, o tan al cuadrado. más uno. Correcto. Ahí muy bien, Andy. Mm. Entonces, vamos a ver. Yo la saco diferente. No me complico tanto. Yo nada más sé que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. ¿Eso cuánto da? Compañeros. Eso sería 1. Entonces yo divido todo entre coseno cuadrado. Eso lo divido entre coseno cuadrado. Y esto lo divido entre coseno cuadrado. Sí. Yo sé que esta parte de acá, esta primera es tangente cuadrado. Yo sé que esto es 1. Esto es igual a 1 entre coseno cuadrado. Entonces, esto de acá, yo lo meto en lugar de 1 entre coseno cuadrado. Ujú. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Profe, eso que está ahí es un -1 y ¿qué No, no, más? esto es tangente, Ah, tan. Ok. tangente al cuadrado más 1. Profe, eso lo metería en lugar de qué parte. En lugar de 1 entre coseno. O sea, quito esto. Y entonces multiplico esto por 1 más tangente cuadrado. Sí, Ok, ok. Gracias. y entonces así, si conozco velocidad, conozco el delta X y conozco el delta Y, entonces puedo encontrar con qué ángulo se lanzó. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. De eso de las características. Ok, el silencio entonces lo voy a atribuir a que están entendiendo las cosas. Ahora bien, pasemos a la otra parte. ¿Qué les parece si vamos a hacer algunos ejercicios? Empezamos por hacer algún ejercicio sencillito. ¿Ok? ¿Me siguen? Voy a quitar el video para poder poner los participantes y el chat. Que si no me quedan demasiadas cosas en el escritorio. No podría trabajar mucho, muy bien así. Entonces, vamos a ver por qué aparece esto. Ok. Bueno, si quieren vayan haciendo un toque este ejercicio. Vayan haciéndolo para ver si
Si puedo quitarme de encima eso que está ahí. Ay, perdón. Vamos a ver acá. ¿Cómo me quito esto de encima? No. Yo creo que eso es por este otro. Ay. Ok. Ahora sí yo me lo quité de encima. Entonces, si veían ahí ese rótulo, ¿o no? Sí, pero ya no se ve. Ok, excelente. Entonces vamos a ver acá. Dicen que disparamos un proyectil desde el nivel del piso. O sea, yo voy a suponer que ese es el nivel del piso, disparo el proyectil hasta que llegue al piso o puede llegar más abajo del piso o como sea, dependiendo si lo lanzo en un acantilado o no. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Por acá voy a poner el eje Y. ¿Y a dónde pondría el eje X? Ustedes. Para simplificarnos la vida, vamos a poner aquí el eje. En otras palabras, X0 es igual a 0 y Y0 es igual a, ¿cuánto vale Y? Aquí al inicio, 0. 0. Correcto. Eso es lo primero que vamos a ir haciendo. Seguimos. Nos dicen que tiene esta velocidad. Entonces, ¿cuáles son las componentes de la velocidad? Las componentes horizontales y verticales de la velocidad después de 4 segundos. O sea, 4 segundos después, ¿qué velocidad va a tener? Entonces, velocidad en X a los 4 segundos, ¿cuánto va a ser? Compañeros, compañeras. La Y misma sería velocidad sumarle. inicial. La velocidad inicial. ¿Y cuánto era la inicial? En X, 12. 12. Entonces esa velocidad no cambia en toda la trayectoria. ¿Cuál sería la velocidad en Y a los 4 segundos? Profe, antes de seguir, no entiendo por qué la velocidad de X es 12. Ah, porque aquí me dicen que la velocidad inicial de X es 12 metros por segundo. Ah, ok. Y entonces esa velocidad siempre va a ser la misma. No importa si son 4, si son 2, si es 1 segundo, si es 2.53 segundos, lo que sea, la velocidad en X nunca va a variar. ¿Sí? Profe, tengo una duda existencial. Sí. ¿No se suponía que la velocidad había que multiplicarla por el tiempo para sacar la componente en X? No, eso para
sacar la posición en X. Ah, ok, ok. Ya, la posición, Es- no la velocidad. Ahora, la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Entonces, ¿qué velocidad tiene al inicio en Y? ¿24? ¿Cuánto vale la aceleración? Menos Menos 9,8. ¿Y en qué tiempo nos lo piden? A los 4 segundos. A los 4 segundos. Entonces, ¿cuánto me da esa velocidad? En Y. 39,2. 39,2. No, No. no. 24 Mentiras, me menos faltó 24. 9,8 por Mentiras. 4. Error mío. Explicando esa cosa. Menos 15,2. Excelente. Menos 15,2 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Cuando resolvamos un ejercicio, no solo lo resolvemos por resolverlo, sino ¿qué significa eso? Que ya el proyectil estaba bajando. Correcto. Entonces el proyectil ya va para abajo. Siguiente. Nos dicen cuáles son las coordenadas en el punto en el cual la altura es máxima. ¿Qué pasa aquí en el punto más alto? Inicial. Entonces, las coordenadas va a ser velocidad inicial en X por el tiempo. Y eso me da 48. 48. Ah, ok, no. Ya vi el tiempo, lo estaba haciendo No, mal. porque el tiempo es de Ajá. 2,45. Para eso fue que lo habíamos calculado. 29,4. 29,4 metros. Correcto. ¿Y qué posición va a tener en Y? En esa altura máxima. Va a ser la posición inicial en Y, que es 0, más la velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Ok? Ay, que ese 5 está horrible. Medio 11, no entiendo. No. Menos un medio de la gravedad. Ah, mira, de acaso le puse el tiempo a la velocidad. ¿Ok? Por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, 46,7. Le puse el cuadrado del tiempo. Ay, no me digas, tampoco se lo puse. No, Ah, otro error. 29,3. 28,17. ¿Sabe cuánto? ve- Pero a mí 20, me dio 28,17, pero no sé. Me dio por ahí. 29,38, pero andan iguales. Bueno, Igualillas. 29,4 metros. Ahí seguro puso un 54 en algún lado, en lugar de 45. Bien. Ah, no, yo no. La compañera, porque Ah, sí ya. da 29,38. Ah, Ya lo he sí. hecho varias veces, entonces ya sé cuál es el resultado. Claro.
No, ya vi, fue que puse 2,5 en vez de 2,45, pero sí. Ajá. Sí, sí, yo sabía que por ahí andaba. Pero sí, Ya vamos a ponerse comiendo cosas. digamos, este ejercicio, no sé, es bastante singular porque tiene la misma posición en X que Y. Por eso me acuerdo siempre. Eso no siempre ocurre. Eso es un caso muy particular. ¿Ok? Pero eso es lo que sucede ahí. Ok, otro dato importante. La velocidad en el punto, en el mismo punto, digamos, si yo estoy acá, en este punto 1, y si estoy en el punto 2, cuando están a la misma altura, la velocidad o la componente en X de la velocidad, ya dijimos que siempre es la misma, pero la componente en Y, una es positiva y la otra es negativa. O sea, ¿con qué velocidad tocaría el suelo ese proyectil? ¿Con qué velocidad tocaría el suelo? Menos 24. Correcto, menos 24. Entonces ahí podríamos sacar tiempos, etcétera, etcétera. Y otro dato importante es que en el punto más alto, el tiempo que ha transcurrido es la mitad de un recorrido hasta el mismo suelo. ¿Ok? Ah, ojo que es hasta el mismo suelo. Si choca el proyectil en otro punto que no sea el suelo, entonces el tiempo no va a ser el doble. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿nos podría volver a repetir eso, por favor? Ok. El tiempo con el que vuelve a llegar a la misma posición es el doble del tiempo con el que llega al punto más alto. O sea, Ok, si ok. sale del suelo y llega al suelo, entonces el proyectil tuvo un tiempo de vuelo de 4,90 segundos, que es el doble del que se usó para llegar al punto más alto. ¿Está claro? Sí, gracias. Sí. Entonces vean ¿Cómo aquí, era, profe, para apuntarlo? ok, el tiempo que tarda el proyectil en llegar al punto más alto es el mismo que tarda en alcanzar el mismo punto de donde salió. Ok. Ujú. O sea, del suelo al suelo sería el doble que del suelo al punto más alto. ¿Ok? Acá, digamos, en la cátedra, por lo general, a ustedes les dan, digamos, para encontrar la altura máxima, alguna formulita y cosas por el estilo. Si ustedes quieren aprenderse un montón de fórmulas, ahí las pueden ir buscando. Pero yo lo que les digo es que lo pueden hacer todo con esas 3 fórmulas que yo les di. ¿Ok? Nada más separar eje X con eje X, eje Y con eje Y. Y bueno, la ecuación de la trayectoria, esa ecuación también es bastante útil. ¿Ok? Entonces, ¿quieren que hagamos para encontrar ángulos? Este ejercicio. Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Sí, porque estos son de los ejercicios más difíciles que les ponen. Ya son las 6. No sé si quieren, lo resolvemos o después y hacemos el break. Gracias, Jimena.
O hacemos el break y después seguimos resolviendo ejercicios. ¿Qué prefieren? Yo digo que el break y después el ejercicio. Ok. Bueno, ahí hay varios que ya piden break. Entonces, hagamos el receso en este momento y ya volvemos entonces a seguir con esto. Profe, Profe, casualidad, ¿puedo dejar el cronómetro a un lado para copiar el problema? sí, Sí. también fue lo mismo. Ya ahorita, déjenme ponerlo y yo ahorita se los quito de ahí. Entonces, Gracias. voy a pausar. Entonces, volvemos acá y vemos el problema. Nos dice, un cazador apunta directamente hacia un blanco al mismo nivel situado a 68 metros de distancia horizontal. O sea, aquí está la persona. ¿Ok? No soy muy bueno dibujando, pero esta es un poco la idea. Acá lanza el rifle hacia un blanco. ¿Ok? El blanco se ubica exactamente a la misma altura. Entonces, ¿dónde tiramos ese? ¿Sí? Está ubicado en la misma altura. Bueno, ahí lo puse mal. Voy a corregirlo. Lo tira a la misma altura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ponemos nuestro sistema de coordenadas? Compañeros, compañeras. Em, yo aquí. Yo la verdad, por preferencias. Ok, excelente. Entonces vamos a decir, este es el eje X. De ahí, ¿por qué lo quitó? Para no interferir en el dibujillo que va haciendo, profe. No, 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 no. La idea es que entre todos lo hagamos, el dibujo. Ese es el eje X y este es el eje Y. ¿Ok? Entonces, empecemos a dar los datos que conocemos. ¿Cuál es la posición inicial? 0. ¿Cuál es la posición inicial en Y? También. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? 175. Correcto. Seguimos. De hecho, solo estamos en el eje X. Correcto, porque vea que lo lanza horizontalmente. La segunda, profe, el punto B, de hecho, ¿con qué ángulo debería apuntar? Sería solo 0. Vamos a ver. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Mm. Sería 0 porque se multiplica con sería seno de 0 y sería 0. Correcto. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a ver. La posición final en X va a ser, según lo que nos dice, va a ser de 68 metros. Ok. No entiendo, a la hora, a la hora que doy clase siempre me mandan un montón de mensajes. No se escucha ahí. Compañeros, los Sí, a timbres. veces suena. Sí, sí, no sé por qué, pero justo cuando estoy dando clases empiezan a sonar. Bueno, entonces esa es la posición final en X. Por lo tanto, nos dice
Si la bala sale con esta rapidez, ¿por cuánta distancia no dará en el blanco? Entonces vamos a ver. La distancia, entonces vamos a encontrar que en el eje Y, esa bala va a tener una posición diferente. Entonces, la posición en Y va a ser la posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Sabemos cuál es el tiempo en Y? En que la bala llega a este punto. Creo que no. No lo tenemos, entonces, como no tenemos esa información en Y, ¿qué les parece si la agarramos en X? Sabemos que X es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Posición inicial en X es 0. Entonces de ahí, esta velocidad inicial pasa a dividir y va a ser la posición final entre la velocidad inicial en X. ¿Y eso cuánto me da? 0,389. Es que me da un poco más preciso con 389. 389. Un poco más preciso. Si le bajo, ya me da como 0,67 metros. Es mejor utilizar eso. 0,389. Ujú. Así. Ujú. 389 segundos. Entonces sería por el tiempo, bueno, aquí no me interesa, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Entonces 0,389 al cuadrado. Aquí me está estorbando este. Al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto me da esa posición? ¿Cuánto le dio Andy? Profe, donde puso el tiempo, que no lo sustituyó, pero ahí también es 0,389, ¿verdad? Ah, sí, pero como es 0 por cualquier número, eso me da 0. Ah, Entonces, digamos, para no escribir tanto. no, pero si era mío, digamos, si en el caso de que no tenga que sustituir, si es por ese mismo. Ah, sí, sí es por el mismo tiempo. Digamos, este tiempo y este tiempo siempre son iguales. Gracias. Entonces me está diciendo que está por 0,74 metros. Negativo. Entonces eso significa que la bala hizo esto y pegó aquí. A 74 centímetros del a 74 centímetros del blanco. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirme por qué es que sacamos, bueno, decirme por qué sacamos la X para poder tenerlo de Y, Ah, porque para contarlo? acuérdense ustedes que lo único que tenemos en común en el eje X y en el eje Y es el tiempo.
El tiempo es lo que comparten el eje X y el eje Y. Sí. Ok, está bien. Entonces, lo que queremos saber en este punto en específico es cuánto tiempo transcurrió en X para que la bala llegue a los 68 metros. Y de esa manera, usando ese tiempo, podemos encontrar dónde está la posición en Y en ese tiempo en específico. Ok, gracias. Ujú. Igual, nosotros lo pudimos haber calculado de manera directa. Podemos haber utilizado la ecuación que delta Y es igual a delta X por la tangente del ángulo menos G por delta X al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Se lanzó. Si el proyecto se lanzó acá, ¿cuál se lanzó? 60 entre, ¿verdad? G medios es 4,9. Velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 0. Si meten eso en la calculadora, ¿cuánto les da Y? ¿Cuánto les da Y? Igual menos 0,74. Ok. Ven. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones. Son equivalentes. Ahora bien, la parte B nos dice qué ángulo debería apuntar. Entonces, calcular ese ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que este coseno cuadrado lo vamos a escribir de la otra manera. ¿Cómo era que nos quedaba? 1 más tangente cuadrado, ¿verdad? Sí, profe. ¿Ok? Y como va a llegar, como sale de esta posición y llega a esta posición, entonces delta Y, esto es 0. ¿Ok? ¿Cuánto da esto de acá? Para escribirlo de una vez. 4,9 por 68 al cuadrado entre 175 al cuadrado. Esto me está dando 0,74. Entonces voy a decir que menos 0,74 o tangente cuadrado, o sea, x al cuadrado más
68x, haciendo una sustitución, menos 0,74. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto le da x? Si metemos esto en la calculadora para resolver la ecuación. Profe, me perdí un toque después de que hizo, bueno, sacó el valor del 4,9 por 68 lados y todo eso. ¿A dónde? Donde dice que menos 4,9 por 68 lados entre 175 lados, Ajá, esto da eso da, 0,74. ajá, y después de ahí no sé qué pasó. Ah, esto lo multiplico, hago distribución. Lo multiplico por 1 y lo multiplico por tangente de cita. ¿Sí? Ok, sí. Y lo reacomodo. Entonces yo digo tangente de cita es igual a x. A eso le voy a llamar x. Sí, Sí. para resolver la ecuación cuadrática. Entonces, va a quedar menos 0,74 por x al cuadrado más 0,68 más 68x menos 0,74 igual a 0. Profe, una pequeñita duda, ¿por qué en el delta Y no se toma, está completamente en cero? ¿Mm? El delta Y. Ah, porque se lanza y llega al mismo punto. Ah, ya, sí, entendí. Sale de 0 y llega a 0. Ujú. Entonces 0 menos 0. Sí, es que Ya ahora sí. sí, ya llegué. Ok, entonces eso me da 91,88. Y el otro me da 0,01088. ¿Ok? Por lo tanto, para encontrar el ángulo sería el arco tangente de esos valores. Por tanto, el arco tangente de 91,88, eso me da, aquí, si meto esto en aquí y despejo el ángulo, eso me da un ángulo de 89,37. ¿Me siguen, ¿Podría compañeros? repetir eso último, por favor? Ah, ok, lo que hice fue cambiar por X, y una vez que encontré la X, lo meto acá, entonces despejo el ángulo. ¿Sí o no? Sí. Entonces vemos que despejando el ángulo sería el arco tangente de X. Ya, entonces lo meto aquí. Y eso me da 89,37, un valor. Y el otro valor, 0,01088, el otro valor me está dando 0,6233, ok, 0,62 grados. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Por mí todo claro. Sí. Sí, de mi parte. Profe, y de esos dos,
¿Cuál sería la respuesta? Los dos. ¿Los dos? Sí, porque Ok. si usted lo tira para arriba aquí, esto va a ir y después cae justo aquí. Ya se levanta un montón y cae justo en ese punto. O viene aquí y apenas se mueve, apenas se mueve. En realidad, digamos, cuando uno tira un proyectil, que es otra de las características que tienen, es que siempre van a llegar al mismo punto en el eje X cuando yo tengo dos ángulos complementarios. O sea, 89,37 más 0,62, ¿cuánto da? Compañeros, compañeras. 90 grados. Entonces, para ángulos complementarios, los objetos llegan a la misma posición siempre en el eje X. Van a tardar un montón de tiempo. O sea, este de acá va a tardar muchísimo más tiempo en caer porque tiene que subir y después bajar, mientras que este sí llega al mismo tiempo. Ya este nada más, este es el recorrido que hace. Entonces, el tiempo que tarda este es muy pequeñito en comparación con este. Pero ambos siempre van a llegar al blanco. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Cómo van viendo eso de proyectiles? El profe, ese último ejercicio estuvo un toque más, Sí, más enredoso. este es de los más difíciles que hay. Pero sí, digamos, aquí tienen un montón para trabajar. Y dice, se dispara un cañón desde una colina a una altura de 116,7 metros a un ángulo de 22,7 grados con respecto al horizontal. Si la velocidad de salida del cañón es de 36,1 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez de una bala cuando toca tierra a esta altura? Resolvemos ese. Sí, profe. Sí. Okay. Estamos aquí en una colina. Lanzo el proyectil y toca aquí tierra. ¿Ok? Entonces, lo primero es, pongamos un sistema de coordenadas. ¿Cuál sería el sistema de coordenadas? Lo mejor es, pongamos aquí el eje Y para decir que X0 es 0. ¿Y a dónde quieren poner el Y igual 0? Podría ser a la altura del suelo. Aquí lo quieren poner. Ustedes lo ponen donde ustedes quieran. Yo Acuérdense digo que que, sí. ok, acuérdense que el sistema de coordenadas es propio. Cualquier sistema llegamos a la misma respuesta. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, si este es el sistema de coordenadas que ustedes usan, vamos con lo siguiente. ¿Cuánto es Y0? Compañeros, compañeras. 116,7.
entonces vamos a decir lo siguiente. Aquí vamos a tener toda la información del eje Y y vamos a trabajar por aparte el eje X. Ok, entonces, Y0 es 116,7 metros. Para ese sistema de coordenadas, si ustedes lo ponen aquí, entonces sería 0. ¿Cuánto es Y final? 0. 0. Si ustedes lo hubieran puesto aquí, entonces Y final sería menos 116,7. Ok, dependiendo del sistema de coordenadas que ustedes usen, va a haber un valor u otro. Lo que a mí me interesa es esa diferencia de valores. Por eso es por lo que no me va a influir si hago un sistema u otro. Entonces, velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es? Profe, hasta ahorita estoy pensando que si, digamos, dice que es horizontal, ¿por qué puso los metros en Y si Y sería como vertical? Ah, esto. Ajá. ¿Por qué pongo el Y? Porque Ah, el eje Y me va a indicar dónde está el X igual a 0. ok. Y el eje X me indica dónde está el Y igual a 0. Ah, ok, ok. Ya, por eso suena contradictorio lo que dije, sí. Sí, sí, ya entendí. Sí, pero es por eso. Perdón. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? 13,9. Ok, 13,9, que sería 36,1. Ay, sí, perdón, están. Sí, sí, es que yo ya la saqué hace rato. Ajá, 36,1 por el seno de 22,7. Entonces me dice que es 13,9 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el eje X? Es constante siempre. Entonces, bueno, posición inicial, 0. Posición final, no la conocemos. Velocidad inicial en X, ¿cuánto es? Eso me da 33,3. ¿Verdad que sí? 33,3. Mm, sí. Por cualquier cosa vuelvo a sacar. Porque ya lo entendí. Ok. Sí. 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 Bueno, vamos a confiar en el compañero 100%. Si no hay cualquier cosa, Una fe ciega, pero ustedes, está bien. ah, No, no, está bien. ahí ustedes sacan siempre los valores. Ahora, nos dicen cuál es la rapidez aquí. ¿Cuánto vale la rapidez acá? O sea, la Ujú. velocidad en X y en Y. Profe Santo, ¿qué? Sí, ¿Por qué la velocidad en X es 33,3? sería la componente de la velocidad inicial Ajá. por el coseno de este ángulo. Ok. Sí. Calcúlelo para reafirmar lo que dijo el compañero. Ah, qué mal. Entonces, como tenemos la velocidad inicial, vean que en el eje Y yo podría calcular el tiempo. Entonces, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, que sería menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Y de ahí entonces puedo despejar los dos tiempos. ¿Ok? ¿Cuánto me da ese tiempo? Si meten la cuadrática, ¿cuánto les da ese tiempo? A mí me dio 6,5 y el otro unos 3,66, pues era 3, Menos Sí, 3,5 segundos y 6,5 y menos 66. 3,66 segundos. Correcto. Ese menos 3, si uno se pone a terminar la cuadrática, básicamente, no me hagan mucho caso con esto, pero nada más es un dato curioso. Me daría el tiempo que tardaría en subir ahí. Digamos, si fuera eso así. Pero como no existe esa parte, entonces este tiempo no me sirve para nada. Por lo tanto, la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración, que la aceleración es negativa, ¿verdad? Menos 9,8 por el tiempo. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad con la que toca el suelo? Menos 49,8. Serían 33,3 Ay, profe. en X. Claro, acá ya no. ¿Y cuánto da esto en Y? Andy. Menos 49,8. Profe, yo también yo saqué la velocidad final cuando, o sea, por perecilla de sacar los tiempos con la de VF final al cuadrado y así, esa. Ajá, ¿y qué? Igual da, pero hay que interpretar al final que está cayendo, entonces poner en negativo. Sí. Entonces, de esta manera ya llegamos a que sería esa. Esa es la Una pregunta, velocidad con la que cae. Sí. ¿por qué tachó ahí el otro tiempo? Ah, porque es un tiempo negativo. Ok. Entonces, como les dije, dato curioso, es el tiempo que hubiera tardado el proyectil en subir al punto de donde se lanzó para terminar la parábola. Eso es lo que me está dando ahí. Pero esto nunca pasó, entonces ese tiempo no existe. Sí. Sí. Ok, entonces por eso este no me interesa. Ok, Profe, tengo una duda. sí. ¿Por qué la velocidad inicial en X nosotros pusimos 33,3 y no 36,1? Porque se mantiene constante, Es ¿no? que vea que esta es la componente de la velocidad, digamos, la norma de la velocidad, para que lo vea en forma de vector. Esa es la norma. Entonces, la componente sería la norma por el coseno del ángulo. Profe, ¿cómo sabríamos cuando nos están dando, digamos, la norma o cuando ya nos están dando la velocidad inicial? Porque siempre nos van a decir, vean aquí en el ejercicio que habíamos hecho acá, vean que aquí nos dice las componentes de la velocidad. Nos hablan de la componente en X o componente en Y. Sí, Ah, ok, ok. Sí, ahora sí entendí. acá nos dicen la velocidad y el ángulo. Entonces es la norma y la dirección.
Nos las están dando en polares. Ajá. Sí, ahora sí entendí. Entonces, Sí. básicamente, nosotros tendríamos que sacar, en ese caso, como las componentes, porque nos las están dando en polares. Exacto. Ok. Eso Ahora es. sí entendí. Ujú. Sí, sí, profe, gracias. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos dando la velocidad en componentes. Y si no, lo que hacemos es sacar la norma y sacar el ángulo para utilizar polares. Sí. Sí, profe, gracias. Ujú. Con gusto. ¿Quedó claro entonces el ejercicio? Compañeros, profe. compañeras. Entonces, yo lo que les aconsejo es esto. Saquen ustedes la información que tienen en Y, sacan la información que tienen en X por separado y lo van trabajando en paralelo. Recuerden que lo único que tienen en común es el tiempo. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí. Sí, profe. Bueno, y aquí de todos es básicamente lo mismo. Ir buscando las cosas. Recordar que en el punto más alto la velocidad solo es en X, etcétera, etcétera. Este de acá, si quiere lo planteamos. Si quiere lo planteamos, porque este sí es uno, este sí está difícil. ¿Qué dicen ustedes? Digo que sí, profe. Lo planteamos porque ya son las 6:51. Entonces, igual que siempre, vamos a poner un sistema de coordenadas. Entonces, pongo el eje Y para decir que el X0 igual a 0 está ahí. ¿Y a dónde quieren poner el eje X? Compañeros, compañeras, Yo lo pondría ahí donde se hace el ángulo de 45. aquí. Sí. Ok. Entonces, nos dicen, se patea una piedra horizontalmente desde una colina con una pendiente de 45 grados. ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en caer del suelo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Y0, ¿cuánto vale? Cero. Y final, ¿cuánto vale? Ah, no, perdón, Y0 no es 0. Démosle un valor. Bueno, Y0 es igual a Y0. Porque no sabemos cuánto vale. Sí. ¿A dónde cae la piedra? En cero. Ok. O pongámoslo así. Y0 es igual a H. Para decir que es la altura. Ahora, X0. Entonces es 0. ¿Y X cuánto vale? No sabemos. 15. X. No, porque no sabemos. Ah, no, es verdad. Sí, 15 metros por segundo es velocidad. Velocidad inicial en Y. 15 metros por segundo. Ah, no, En mentira. En Y, sí, perdón. En Y X es 15. en X es 15, en Y es 0. Velocidad inicial en X. A mí en realidad, si ustedes nada más usan los números tal y como están y saben que los están usando en metros, metros por segundo, etcétera,
para mí no tienen problema, pero en la respuesta sí tiene que venir las unidades correspondientes. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, esta recta, vean que esta recta tiene la forma de y igual menos x. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Porque es de la forma, ¿cómo es que se llama? Porque hay un ángulo de 45. Entonces esa es la forma de la pendiente. Eso significa que si esto mide h, ¿cuánto mide esto aquí? H. Entonces este lo puedo simplificar. Yo puedo decir que este es h. ¿Me siguen? Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, gracias a ello, si quieren, podemos usar la ecuación de la trayectoria. Entonces podemos decir, bueno, velocidad inicial es 15 y el ángulo es 0. Entonces me queda que delta y, o sea, y menos y0, esto va a dar 0 menos h. 0 menos h. Menos h. Sí, entonces vamos a usar la fórmula. Delta y es igual a delta x por la tangente del ángulo menos 4,9 delta x al cuadrado entre v0 coseno cuadrado del ángulo. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Esto lo difícil es darse cuenta que esto es h y esto también vale h. Profe, Sí. sigo sin saber por qué y es igual a menos x. Ah, eso es por la forma que tiene esta recta. Y es igual a menos x más h. Así es como se pondría la ecuación de la recta. Ah, ok, ok. Ya entendí. Sí, Gracias. eso es para poner la ecuación de la recta. Esa es la pendiente. Bueno, ahora vamos a ver. Delta y va a ser final menos inicial y esto me da menos h. Delta x es h menos 0. H por la tangente de 0. Menos 4,9 por h al cuadrado, ¿verdad? Que sería h menos 0 elevado al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado, 15 al cuadrado, por el coseno al cuadrado de 0. ¿Y cuál es el coseno de 0? 1. ¿Cuál es la tangente de 0? 0. 0. Entonces, este menos se me da con este menos
Y una de estas h's yo las puedo eliminar con esta h. Entonces de ahí yo puedo saber que h vale 15 cuadrado. Este 15 está dividiendo, pasa a multiplicar entre 4,9. ¿Y eso cuánto me da? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto me da eso? 45,92. Vamos a dejarlo así. 91. 45,32. 92, perdón. 92 metros. Sí. Ok. Déjame ahí. Por lo tanto, yo puedo sacar ahora de la ecuación el tiempo, que el tiempo puede ser igual a delta X entre velocidad inicial en X. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Que delta X sería H entre 15. ¿Lo ven? Profe, eso era, el tiempo fue como el despeje de una fórmula de X final, ¿verdad? Algo así. Sí, X es igual a X0 más velocidad inicial en X por el tiempo. Ah, ok. Gracias. Sí, sí. Entonces de ahí yo la puedo sacar. ¿Cómo lo vieron el ejercicio? Está bonito. Interesante. Bien. Bien. Ok, entonces ahí, digamos, la idea es que ustedes puedan jugar un poco con todas esas fórmulas. Igual ese tiempo usted lo puede sacar como delta Y por 2 entre la gravedad. Si no me equivoco. De la ecuación Y igual Y0, porque ya conocemos Y0. Conocemos la velocidad inicial en Y. ¿Qué cuánto es la velocidad inicial en Y? 0. Ajá. Ok. Bueno. Aquí se puede entonces sacar con la raíz de eso. Esto es 0. Menos 4,9 t cuadrado. ¿Sí? Entonces sabemos que delta Y es menos 45,92. Esto es negativo por 2 entre menos 9,8. O sería menos 45. Si tienen una calculadora ahí a mano, hagan lo siguiente. Menos 45,92 entre menos 4,9, la raíz de eso. ¿Cuánto nos da ese tiempo? 3,06. Y si lo sacamos de esta otra forma, ¿cuánto nos daba? También 3,06. Ok. Ven. Formas para resolver un problema de proyectiles hay miles.
Y la más fácil siempre es la primera que se le ocurre. Profe, Sí. si a mí en el ejercicio no me dan como el ángulo de referencia, yo asumo que es cero, ¿verdad? Digamos, con el ángulo en que fue lanzado. Mm, algunas veces es que se lo preguntan. Y si no me lo preguntan, digamos, como en este caso, yo puedo asumir que entonces es cero. No, porque aquí le dicen. Con esto es con lo que asumimos que es cero. Ok, ok. Gracias. O se lo tienen que decir o se lo preguntan. Pero no podemos asumir algo si no nos lo dicen explícitamente. Ujú. Sí, gracias. Ok. Entonces, no les voy a quitar más tiempo porque ya les quité 5 minutos. Igual, digamos, cualquier cosa, si hay alguna duda o algo así, me quedo con ustedes. Si no, voy a ir parando el video